George Miller se ajustó la corbata y respiró hondo mientras las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrían. La sala era enorme, con paredes curvas que se elevaban cientos de pies hasta una cúpula que mostraba las estrellas de la Vía Láctea. Representantes extraterrestres de más de 200 mundos estaban sentados en gradas. Sus conversaciones silenciosas creaban un zumbido de fondo que se detuvo cuando George entró. El representante humano podría acercarse. Una voz melódica parecía provenir de todas partes a la vez. George avanzó. Sus pasos resonaron en el repentino silencio. En su mano llevaba un pequeño cristal de datos que contenía la petición formal de la Tierra para unirse al Consejo Galáctico después de siglos de desarrollo y 50 años desde el primer contacto con esta nave comercial real que había descubierto accidentalmente la Tierra. La humanidad creía estar lista para ocupar su lugar entre las estrellas. El embajador Miller de la Tierra dijo claramente, deteniéndose en el círculo de oradores en el centro de la Cámara: «Traigo saludos del presidente Lawson y la gente de la Tierra». El podio central estaba ocupado por el portavoz Cintar, un boheriano alto con piel perlada y manos de 6 dedos. Los boherianos habían estado entre las especies fundadoras del Consejo. Hace 10.000 años el Consejo reconoce al representante de la Tierra, dijo Cintur con voz fría y formal. «Pueden presentar su petición». George colocó el cristal de datos en el receptáculo que se levantó del suelo. Inmediatamente aparecieron pantallas holográficas ante cada miembro del Consejo mostrando los materiales de solicitud de la Tierra a distinguidos miembros del Consejo Galáctico. George comenzó: durante los últimos 50 años la humanidad ha trabajado diligentemente para cumplir con los estándares de membresía. Hemos eliminado el conflicto armado entre nuestras naciones, unificamos nuestro gobierno planetario y redujimos nuestro impacto ambiental en un 70%. Nuestros científicos dominan la energía limpia y comenzaron el desarrollo de colonias fuera del mundo. Nos hemos adherido a todas las regulaciones comerciales y protocolos de intercambio cultural. Hizo una pausa mirando alrededor de la Cámara. Algunos representantes parecían interesados, otros aburridos y unos pocos, incluyendo a Cintar, abiertamente hostil. La Tierra solicita membresía completa en el Consejo Galáctico con todos los derechos y responsabilidades que conlleva. Cintar levantó una mano y las pantallas holográficas desaparecieron. El Consejo ha revisado extensamente la solicitud de la Tierra. Ahora votaremos. George frunció el ceño. Este no era el procedimiento sobre el que le habían informado. Debería haber habido preguntas, un periodo de discusión, incluso una evaluación preliminar. A la interfaz de votación apareció ante cada representante. George observó cómo registraban sus elecciones. La enorme pantalla sobre la cabeza de Cintar mostraba los resultados en tiempo real. Una barra roja que crecía rápidamente representaba el rechazo. Al finalizar la votación, el resultado fue claro: 189 contra 244. 8 extensiones. La petición de la Tierra es denegada. Cintar anunció satisfacción, evidente en su voz. ¿Con qué fundamento?, preguntó George, luchando por mantener la compostura. Hemos cumplido con todos los requisitos publicados. La boca de Cintar formó lo que podría haber sido una sonrisa en un rostro humano. El Consejo ha determinado que la humanidad sigue siendo demasiado volátil e impredecible para ser miembro. Las tendencias violentas de su especie están bien documentadas en su propia historia y su patrón de desarrollo tecnológico sugiere una fijación malsana en las armas, lo cual no es justo. George protestó. Toda especie tiene un historial de conflicto. Hemos superado eso. ¿Le han pedido un simulacro? Un representante de segundo nivel. Sus medios aún glorifican la violencia. Sus hijos juegan a la guerra y su consumo de recursos sigue siendo ineficiente, añadió otro alienígena que George no pudo identificar. Centur levantó la mano para pedir silencio. La decisión es definitiva. La Tierra puede volver a solicitarlo en 50 años estándar, suponiendo que haya ocurrido suficiente evolución cultural. 2 parientes azules. Los agentes de seguridad se acercaron a George. «Por aquí, por favor», dijo uno mientras lo escoltaban fuera de la cámara. George oyó los susurros. «Primigenios, traficantes de guerra, demasiado peligrosos, no están listos». Las puertas se cerraron tras él con un golpe sordo final. Su primera misión diplomática interestelar había terminado en un humillante fracaso. La Tierra había sido considerada inservible. Un asiento en la mesa galáctica. El comunicador de George vibró. Era un mensaje del presidente Lawson. «¿Qué pasó?». George respiró hondo y escribió su respuesta. «Nos negaron un asiento a volver a casa». Lo que no añadió fue el fuego que sentía crecer en su interior.
Esto no había terminado ni de lejos. La sala de situación de la Casa Blanca estaba en silencio mientras George terminaba su informe. La presidenta Patricia Lawson se sentó a la cabecera de la larga mesa. Su rostro no mostraba ninguna emoción. A su alrededor estaban sentados los jefes de personal conjunto, los jefes de las principales agencias, científicas y miembros clave del gabinete, así que se rieron de nosotros y nos echaron de la sala. Dijo finalmente. George negó con la cabeza. No se rió. Señora presidenta, nos temían. Lo vi en sus ojos o lo que fuera que pasara por ojos entre las distintas especies. No se trataba de que no cumpliéramos con los estándares. Se trataba de mantenernos contenidos. El almirante Frank Norris, un hombre de cabello gris y un rostro curtido por décadas en el mar antes de tomar el mando de las fuerzas de Defensa Espacial de la Tierra, se inclinó hacia adelante. Hemos sospechado esto durante algún tiempo. Señora presidenta, nuestra división de inteligencia ha interceptado comunicaciones entre especies del Consejo. No les gusta lo rápido que adaptamos sus tecnologías y mejorarlas. Tocó su tableta y una pantalla holográfica apareció sobre la mesa mostrando un gráfico que rastrea las tasas de desarrollo tecnológico en las especies conocidas. Los humanos son la línea roja. Todos miraron la línea roja, que ascendía bruscamente, que superaba a todas las demás líneas de color en el gráfico. Lo que es más preocupante, continuó Norris, es que hemos detectado una mayor presencia militar del Consejo a lo largo de las fronteras de nuestro sistema solar. Nos están observando de cerca. El presidente Lawson se giró hacia una mujer con cabello castaño corto y ojos intensos. Doctora Bradley, ¿cuál es el estado del proyecto Walsh Drive? Doctora Susan Bradley, jefa de investigación de propulsión avanzada, se enderezó en su silla. Logramos vuelos de prueba exitosos el mes pasado. El motor es completamente funcional y supera nuestras expectativas iniciales. Ahora podemos viajar a velocidades que el Consejo cree imposibles para nuestro nivel de desarrollo. ¿No saben que lo tenemos?, preguntó George. No, dijo el doctor Bradley. Hemos sido cuidadosos de usar solo motores estándar cuando los observadores del Consejo podrían detectarnos. El motor Walsh nos da una ventaja significativa. Podemos llegar a cualquier punto en el espacio del Consejo en días en lugar de semanas o meses. El presidente Lawson se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando el monumento a Washington en la distancia. Damas y señores, creo que hemos llegado a un punto de inflexión en la historia de la humanidad. El Consejo ha dejado claro que no nos quiere como iguales. Se giró para mirar a la sala. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? El general Jack Warren, un hombre corpulento con una voz sorprendentemente suave, habló. Tenemos opciones, señora presidenta. Podríamos forzar el asunto militarmente, pero no lo recomiendo. A pesar de nuestros avances, todavía nos superan significativamente en número. ¿Qué pasa con las otras especies que votaron por nosotros?, preguntó George. Hubo 24 que apoyaron la petición de la Tierra. El almirante Norris asintió. En su mayoría, especies más jóvenes o aquellas que enfrentaron una discriminación similar por parte de los miembros fundadores del Consejo. Carecen de poder político, pero controlan recursos y territorios importantes. El doctor Bradley se inclinó hacia adelante y hay docenas más a las que ni siquiera se les permitió solicitar la membresía. Los requisitos del Consejo mantienen a la mayoría de las especies emergentes dependientes de su aprobación para el comercio y la protección. La presidenta Lawson regresó a su asiento. Así que tenemos posibles aliados, especies que podrían estar interesadas en una alternativa al dominio del Consejo, una alianza. George dijo que la comprensión se dibujaba en su rostro, no solo para la Tierra, sino para todas las especies. El Consejo menosprecia exactamente, dijo la presidenta Lawson, si no nos dan un asiento. En su mesa construiremos nuestro propio almirante Norris. Quiero un plan de defensa que utilice las capacidades de los impulsores Walsh. Dr. Bradley, prepara un paquete diplomático que describa las tecnologías que estamos dispuestos a compartir con aliados potenciales. Volvió hacia George. Embajador Miller, te estoy enviando de regreso allí, no al Consejo esta vez, sino a esos 24 mundos que nos apoyaron. Tócalos para ver quién podría estar interesado en una opción diferente, una especie de comunidad interestelar, basada en el respeto mutuo, más que en la edad y la tradición. La sala se llenó de una nueva energía, mientras la gente empezaba a hablar y a planear algo más. El presidente Lawson dijo que la sala se callaba de nuevo hasta nuevo aviso. Esta iniciativa es clasificada. El Consejo no necesita saber lo que hacemos hasta que estemos listos para mostrárselo. ¿Entendieron? Los presentes en la mesa asintieron. A la Tierra se le había negado un asiento. Ahora cambiarían el juego por completo. El comandante Alan West,
De pie en la plataforma de observación, observaba a trabajadores con trajes espaciales colocar las últimas placas de blindaje en la enorme nave. El desierto de Nevada se extendía más allá de las paredes transparentes de la instalación subterránea. Pero nadie de afuera sabía lo que sucedía bajo la arena y la roca. «Impresionante, ¿verdad?», preguntó la doctora Susan Bradley mientras se unía a él en la ventana. Aileen asintió. El FC era la Javelin, la primera de su tipo. La nave no se parecía a nada que la humanidad hubiera construido públicamente antes. Casi 1 milla de largo, con líneas suaves y sistemas de armas ingeniosamente camuflados como equipo científico. A diferencia de las naves diplomáticas que la Tierra había mostrado a los observadores extraterrestres, esta nave incorporaba tecnologías que el Consejo desconocía que los humanos habían descubierto. «¿Cómo va el entrenamiento de la tripulación?», Susan preguntó. «Son lo mejor que la Tierra tiene para ofrecer», respondió Alan. «Marina, Fuerza Aérea, marines, incluso algunos especialistas civiles, la mayoría ha estado entrenando en simuladores durante meses, pero nada se compara con la realidad». Susan miró su reloj. Su nuevo piloto debería llegar pronto. Kate Morgan, la mejor de su clase de la academia. Como si fuera una señal, la puerta detrás de ellos abrió y una joven con uniforme de vuelo entró. Tenía el pelo rubio corto y se movía con la gracia segura de alguien que se siente cómodo en gravedad cero. «Teniente Morgan reportándose para el servicio», dijo, saludando a Alan a gusto. El teniente Alan dijo, «Bienvenido al proyecto Javelin». «El doctor Bradley le mostrará las capacidades de la nave». Susan señaló la enorme nave. «La Javelin no es solo una nave de guerra. Teniente, es una declaración. Todo lo que ve incorpora tecnología que hemos diseñado la inversa a partir de tecnología alienígena recuperada. Parte de ella proviene de accidentes en la Tierra durante el siglo pasado. Parte proviene de lo que el Consejo pensó que eran intercambios justos con nosotros, los primitivos». Los ojos de Kate se abrieron de par en par mientras miraba la nave con una nueva comprensión. «No tienen idea de lo que podemos hacer». «No», dijo Alan con una sonrisa. «No». Un hombre de cabello oscuro y anteojos redondos se les unió con una tableta. «Comandante, las pruebas de motor están completas. Todos los sistemas. Teniente Verde Morgan, le presento Daniel Hayes, nuestro ingeniero jefe», dijo Alan. «Daniel conoce cada perno y circuito de esta nave». Daniel estrechó la mano de Kate. «Encantado de conocerlo. Teniente, escuché que volará esta belleza». «Ese es el plan», dijo Kate. «¿Qué puede decirme sobre sus sistemas?» Los ojos de Daniel se iluminaron. La Javelin tiene sistemas defensivos integrados que ninguna otra especie ha combinado antes. La tecnología del escudo se basa en diseños aronianos, pero modificados para usar menos energía. El sistema de sigilo nos hace casi invisibles para los escáneres estándar del Consejo y las armas, preguntó Kate. «Oficialmente no tenemos ninguna», dijo Daniel con un guiño. «Solo equipo de investigación que, bajo ciertas circunstancias, podría liberar energía de formas que podrían considerarse ofensivas». Susan rió. «Lo que Daniel quiere decir es que hemos disfrazado nuestros sistemas de armas para que parezcan equipo científico. Los observadores del Consejo los han visto durante los recorridos oficiales y nunca adivinaron su verdadero propósito». El comunicador de Allen sonó. Lo revisó y asintió a los demás. «El presidente ha dado aprobación final. Lanzamos en 6 horas. ¿Destino?», preguntó Kate. «El sector Arcturus». Alan respondió. «Es territorio en disputa. El Consejo lo reclama, pero no lo patrullan bien. Piratas y asaltantes atacan las colonias regularmente mientras el Consejo mira para otro lado». «¿Por qué?», preguntó Daniel. La cara de Allen se puso seria porque las personas que están siendo lastimadas son especies que al Consejo no le importan y es hora de que alguien les muestre que a la Tierra le importa, incluso si al Consejo no. Susan asintió con la cabeza. «Esto no se trata solo de hacer una declaración política. Se trata de hacer lo correcto». 6 horas después, en las profundidades del desierto de Nevada, enormes puertas se abrieron en el techo de la instalación oculta sin apenas un sonido. La SS Javelin se elevó hacia el cielo nocturno. Sus motores avanzados brillaron suavemente una vez que se liberó de la atmósfera terrestre. Desapareció en un destello de luz cuando se activó el motor Waltz. La respuesta de la Tierra al rechazo había comenzado no con palabras enojadas o amenazas, sino con acciones. La Javelin se dirigía a dejar la primera impresión de la humanidad en la galaxia. La SS Javelin abandonó un viaje más rápido que la luz en el borde del sistema Arcturus. En el puente, el comandante Alan West observó cómo la pantalla principal mostraba la escena que se avecinaba.
Informe táctico. Ordenó. Los dedos de la teniente Kate Morgan se movieron por su panel de control. 3 naves de asalto draxianas atacando una colonia minera en el cuarto planeta. La colonia pertenece a los Tellaritas. No hay señales de las fuerzas de seguridad del Consejo. Allen no se sorprendió de que los draxianos fueran conocidos por su brutalidad, pero el Consejo los toleraba debido a su valioso comercio de minerales raros. Los pacíficos Tellaritas, con su pequeño territorio y su ejército limitado, eran considerados signos de vida sin importancia. La colonia. Allen preguntó por 200 Tellaritas. El oficial de sensores informó que se habían retirado a refugios subterráneos, pero los draxianos están atravesando sus defensas. Allen se puso de pie. Estaciones de batalla. Teniente Morgan. Llévanos. Ingeniería rápida. Mantenga nuestra señal oculta hasta mi orden. La tripulación se movió con eficiencia práctica, mientras la Javelin aceleraba hacia el planeta. En las pantallas alrededor del puente, las naves draxianas se hicieron más claras. Naves voluminosas con líneas irregulares y armas disparando la cúpula protectora de la colonia. Aún no nos han visto. Kate informó. Bien, dijo Allen. Preparen equipos de abordaje. Teniente Russell, liderarás el asalto terrestre. Joe Russell, un hombre corpulento de mirada rápida, asintió desde su estación. Equipos listos. Lanzamiento. Base. Señor, cuando estuvieran a distancia de ataque, Allen dio la orden. Bajar sigilosamente. Mostrarles quiénes somos. Los sistemas de la Javelin se activaron a plena visibilidad y la insignia de la fuerza terrestre de la nave se iluminó en su pasillo. Casi de inmediato, las naves draxianas dejaron de disparar contra la colonia y se giraron para enfrentar la nueva amenaza. Nos están llamando, dijo el oficial de comunicaciones. En pantalla, ordenó Allen. El rostro que apareció era reptil con ojos amarillos y escamas que cambiaban de color con ira. Este es el capitán Vex de la flota mercante draxiana. Está interfiriendo en asuntos oficiales. Retírese inmediatamente. Ellen sonrió sin calidez. Este es el comandante West de la nave Javelin de la Fuerza Terrestre. Sus asuntos oficiales me parecen un ataque a mineros pacíficos. Cesarán su asalto y abandonarán este sistema. El draxiano rió mostrando filas de dientes afilados. Humanos. El Consejo los rechaza y ahora juegan a ser protectores. Tienen una nave. Nosotros tenemos 3. Váyanse mientras puedan. La sonrisa de Allen no vaciló. No entendieron. Esto no es una negociación. Cortó la transmisión y se giró. Hacia Joe. Teniente Russell. Están arriba mientras las naves draxianas se movían para atacar la Javelin. 20 pequeñas naves fueron lanzadas desde sus bahías. Los draxianos esperaban que los humanos lucharan de nave en nave como la mayoría de las especies lo hacían. No estaban preparados para acciones de abordaje. Joe dirigió a su equipo hacia la nave draxiana líder dentro de su nave de asalto. 20 marines de la Fuerza Terrestre revisaron sus armas no letales. El Consejo tenía reglas estrictas sobre matar a otras especies, y mientras la Tierra estaba haciendo una declaración, no buscaban comenzar una guerra interestelar. Recuerden, Joe le dijo a su equipo, los draxianos evolucionaron en un mundo de baja gravedad. Son más fuertes de lo que parecen, pero más lento que nosotros. Usa eso a tu favor. La nave de asalto se aferró a la nave draxiana. Las herramientas de corte acabaron rápidamente con el exterior, y pronto los humanos estuvieron dentro. Los draxianos esperaban enfrentarse a los tímidos Tellaritas. Se sorprendieron por la velocidad y coordinación de los combatientes humanos, usando técnicas de combate desarrolladas en la mayor gravedad de la Tierra y con reflejos más rápidos que la mayoría de las especies. El equipo de Joe aseguró rápidamente el puente de la nave. Informes similares llegaron de los equipos de las otras 2 naves draxianas en 30 minutos. Las 3 naves de asalto estaban bajo control humano en el Javelin. Allen recibió el informe con satisfacción. Contacta con la colonia Tellerate. Diles que ahora están a salvo. Cuando el líder de Tellerate apareció en pantalla, su rostro peludo mostró una mezcla de confusión y alivio. Nos ayudaron sin pago ni exigencias. Es cierto, respondió Ellen. La Tierra cree en proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, pero el Consejo dijo que los humanos eran peligrosos traficantes de guerra. Ellen sonrió. Júzganos por nuestras acciones, no por las palabras del Consejo. Escoltaremos a estos asaltantes fuera de su sistema y nos aseguraremos de que no regresen. Cuando terminó la comunicación, Kate miró a Allen. Se correrá la voz de esto. ¿No es así? Ese es el plan, dijo el teniente Allen. Ese es exactamente el plan.
La estación Próxima colgaba en el espacio como una enorme rueda que giraba lentamente para crear gravedad artificial, como un centro comercial neutral fuera de la jurisdicción del Consejo. Era el lugar de reunión perfecto para la misión del embajador George Miller. George se sentó en una gran mesa redonda en una sala de reuniones privada. El aire olía a diferentes atmósferas mezclándose y la iluminación se había ajustado a un nivel cómodo para todos. 5 especies presentes, gracias a todos por venir, dijo George a los representantes reunidos. La Tierra agradece su disposición a escuchar nuestra propuesta. El embajador Telerite, su pelaje pulcramente arreglado para la ocasión formal, habló primero. Después de lo que su gente hizo en el sistema Arcturus, seríamos tontos si no escucháramos. Los draxianos han evitado nuestra colonia. Desde entonces, junto a él, el delegado Novena sintió su piel translúcida, mostraba el contorno de sus 3 corazones. Latiendo en el fregadero cuando la plaga golpeó nuestro mundo exterior, el Consejo dijo que no valía la pena la intervención. Sus naves médicas llegaron en cuestión de días, salvaron miles de vidas. La Tierra ayudó porque era lo correcto, no por rédito político, respondió George. Pero ahora necesitamos hablar del futuro. El Consejo ha dejado claro que no quiere que los humanos ni ninguna de sus especies tengan voz real en los asuntos galácticos. El representante de los Bre, un ser bajo con 6 brazos y ojos compuestos, parloteó suavemente. Afirman que somos demasiado jóvenes e inestables. Sin embargo, los verarianos forman parte del Consejo a pesar de haber iniciado 3 conflictos regionales en el último siglo. El problema, dijo la embajadora Lian con voz melódica, incluso a través del traductor, es que carecemos de la fuerza unificada para desafiar las decisiones del Consejo. George estuvo de acuerdo, por lo que la Tierra propone una nueva coalición, no para luchar contra el Consejo, sino para crear una alternativa. Un grupo donde todos los miembros tengan la misma posición y protección mutua. El 5º representante, un centuri con piel escamosa y una cresta de espinas sensibles a lo largo de la cabeza, se inclinó hacia adelante. ¿Qué implicaría exactamente esta coalición? El embajador Miller. George activó una pantalla holográfica que mostraba un documento titulado Los Acuerdos de Próxima, representación equitativa para todos los mundos miembros. Explicó. Obligaciones de defensa compartidas, libre comercio sin los aranceles excesivos del Consejo, tecnología, programas de intercambio y, lo más importante, un compromiso mutuo con la expansión pacífica y el trato justo de todos los seres sensibles. ¿Y qué gana la Tierra con esto?, preguntaron los amigos Centuri. George dijo: simplemente aliados sociocomerciales. Y si un bloque de influencia que ni siquiera el Consejo puede ignorar. La Telerate estudió el documento. Sus naves protegerían nuestros mundos como lo hicieron en Arcturus, y George confirmó que la Tierra ha estado desarrollando una flota de naves con capacidades que el Consejo no sabe que poseemos. Estableceríamos protocolos de defensa conjuntos. Los 5 representantes se miraron entre sí teniendo una conversación silenciosa a través de miradas y pequeños gestos. Muéstrenos los acuerdos completos, dijo el Noven finalmente. Durante las siguientes 2 horas revisaron los detalles, se hicieron preguntas, aclaraciones y se sugirieron pequeños ajustes. Cuando terminaron, el estado de ánimo en la sala había cambiado de interés cauteloso a propósito. Decidido, uno por uno presionaron sus manos, patas o apéndices al escáner de documentos, firmando formalmente los acuerdos de Próxima. Así comienza la coalición, uno de los mundos libres, dijo George mientras añadía su firma. Últimos miembros iguales, unidos por respeto mutuo. Al concluir la reunión, George contactó con la Tierra mediante un canal seguro. El rostro del presidente Lawson apareció en su pantalla privada. «Listo», informó. Los 5 firmaron. La coalición es real. Su sonrisa reflejaba satisfacción y determinación. «Excelente trabajo, George. El Consejo pensó que rechazarnos nos mantendría aislados y débiles. Se equivocaron. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?», preguntó George. El almirante Norris informó que 17 especies más han expresado interés en unirse tras enterarse de nuestras acciones en Arcturus y de vuelta en casa. Giró la pantalla para mostrar una vista de un enorme astillero en órbita terrestre donde se construían naves similares al Javelin. La producción va adelantada. George pudo ver a la gente haciendo fila frente a los centros de reclutamiento al fondo de otra pantalla en la oficina del presidente. La coalición necesitará embajadores, representantes comerciales y más. El presidente Lawson continuó. La gente se está ofreciendo como voluntaria en cifras récord. Al finalizar la llamada, George volvió a mirar los acuerdos de Próxima firmados. Lo que había comenzado como una respuesta al rechazo se estaba convirtiendo en algo mucho más grande.
La Tierra no solo había encontrado su lugar en la galaxia, sino que estaba creando una nueva visión de lo que la galaxia podría ser. La Cámara de Consejo Galáctico estalló en caos. Los representantes se gritaban entre sí mientras los informes de la nueva coalición aparecían en sus pantallas. El orador Cintar golpeó el suelo con su bastón ceremonial intentando restablecer el orden. «Silencio. Finalmente», rugió, «abordaremos esta situación adecuadamente». La sala se calmó gradualmente, aunque los tensos susurros continuaron entre muchas delegaciones. Los humanos han ido demasiado lejos. Senta declaró. Primero interfieren con las operaciones draxianas autorizadas. Luego proporcionan tecnología médica restringida a los Novens. Ahora forman esta rebelión contra el orden galáctico apropiado. Una representante arconiana se puso de pie, alta y digna, con su piel azul plateada. Llamó la atención sin alzar la voz. Quizás, orador, deberíamos considerar por qué tantos mundos están ansiosos por unirse a esta coalición. 22 especies ya han firmado sus acuerdos y más muestran interés a diario. La piel perlada de Centaur se sonroja. ¿Está defendiendo las acciones humanas? Representante. Tala, sugiero que examinemos los hechos en lugar de reaccionar por miedo. Respondió con calma. Estos humanos no han conquistado un solo mundo. No han destruido ninguna nave, excepto en defensa propia. Lo que han hecho es proteger colonias mineras, curar enfermedades y ofrecer condiciones comerciales justas. Desafiaron la autoridad del Consejo. Cintar insistió en que llenaron el vacío creado por el Consejo. Tala replicó, «Tengo informes que muestran que los miembros de la coalición solicitaron nuestra ayuda 57 veces en la última década. La denegamos en 52 casos». La Cámara se sumió en un silencio incómodo mientras muchos representantes se movían en sus asientos. Mientras tanto, en el sistema serio, el almirante Frank Norris se encontraba en el puente de la nave insignia defensora FS de la creciente flota terrestre. 3 naves más de la clase Javelin navegaban en formación junto a ella. «Almirante, detectamos varias naves entrando en el sistema», informó su oficial de sensores. «Registro del Consejo. 12 naves fuertemente armadas». Norris asintió con calma. «Justo a tiempo. Están aquí para hacer cumplir el bloqueo». El Consejo había anunciado sanciones contra todos los mundos de la coalición, empezando por Sirio 3, hogar de uno de los miembros más nuevos de la coalición. No se permitiría la entrada ni salida de naves del sistema. Al menos ese era el plan del Consejo, abrir un canal a la flota del Consejo, ordenó Norris. El rostro de un comandante verariano apareció en pantalla. «Este es el ejecutor Krell del Consejo Galáctico. Están violando un bloqueo legalmente establecido. Retiren sus naves inmediatamente. Este es el almirante Norris de Air Force. Estamos aquí por invitación del gobierno Sirio 1. Miembro soberano de la coalición de mundos libres. Su bloqueo no tiene validez legal en el espacio de la coalición». La expresión de Krell se endureció. «Lo superamos en número 3-1. Almirante, no ponga a prueba la resolución del Consejo». Norris sonrió levemente. «Los números no lo son todo, ejecutor G. Te sugiero que escanees nuestras naves con más cuidado». El Vererion ordenó a su tripulación que realizara escaneos detallados. Sus ojos se abrieron de par en par. Las naves humanas tenían sistemas defensivos y de propulsión que no deberían haber sido posibles para su nivel de desarrollo. Una última oportunidad para retirarse pacíficamente. Norris ofreció. El orgullo de Krell ganó sobre su cautela. «Avanza y prepárate para inutilizar las naves humanas». Ordenó a su flota. «Todas las naves activen el motor Waltz para saltos tácticos». Norris ordenó. Lo que sucedió a continuación asombró a las fuerzas de Consejo. Las 4 naves terrestres desaparecieron en destellos de luz solo para reaparecer segundos después en posiciones completamente diferentes, detrás, arriba y al lado de las naves de Consejo. El motor Waltz les dio una ventaja táctica sin precedentes, permitiéndole saltar instantáneamente a nuevas coordenadas incluso dentro de un sistema solar, algo que la tecnología del Consejo no pudo igualar. Durante los siguientes 10 minutos, las naves terrestres realizaron una danza cuidadosamente coreografiada alrededor de la flota del Consejo, apareciendo y desapareciendo más rápido de lo que las naves de Consejo podían apuntarlos. No se disparó un solo tiro, pero el mensaje fue claro. Si esto hubiera sido una batalla real, las naves de Consejo habrían estado indefensas. Finalmente, Norris reabrió el canal aún visiblemente conmocionado. «Ejecutor Krell, como puede ver, el conflicto sería inútil. Lleve este mensaje al Consejo. La soberanía de la coalición será respetada. No queremos la guerra, pero tampoco seremos intimidados.
Mientras la flota del Consejo se retiraba del sistema, los ciudadanos de Sirio III, que observaban desde sus casas, estallaron en vítores por todo el espacio de la coalición. La noticia se extendió rápidamente. La Tierra se había enfrentado al Consejo y había ganado sin disparar un tiro. Las alarmas sonaron por toda la base lunar alfa de la Tierra, mientras la directora Linda Crawford corría al centro de control. Las luces rojas de advertencia parpadeaban en cada consola y la pantalla principal mostraba varias naves acercándose rápidamente. «Informe», ordenó Linda al entrar en la sala. 23 naves acaban de aparecer en el límite del alcance de nuestros sensores. Respondió el oficial de operaciones. Se mueven rápido y no responden a las llamadas. La configuración coincide. Las naves de guerra foserianas. El estómago de Linda se encogió. Esto no se suponía que pasara. La coalición y el Consejo seguían en un tenso enfrentamiento, pero no se habían producido ataques directos. «Alerta al Comando de Defensa de la Tierra», dijo, «y consígueme una línea segura con el Javelin». «Las comunicaciones están siendo bloqueadas», respondió el oficial. «No podemos comunicarnos con la Tierra ni con ninguna de nuestras naves». Linda observó los rostros asustados de su personal. La base lunar Alfa era principalmente un centro de investigación. Albergaba a casi 2,000 personas, en su mayoría científicos y sus familias, con solo una pequeña fuerza de seguridad. «¿Cuánto tardarían en llegar?», preguntó. 17 minutos al ritmo actual. Linda respiró hondo. Implementar el protocolo de emergencia. Cierra. Llevar a todos los civiles a los refugios de emergencia. Los equipos de seguridad a posiciones defensivas mientras se cumplían sus órdenes. Linda revisó sus opciones. La base tenía algunas capacidades defensivas, pero nada que pudiera resistir un ataque veriano completo. Necesitaban ayuda, pero con las comunicaciones bloqueadas, estaban solos. El director llamó a un joven ingeniero llamado Paul Faize. «Creo que puedo romper la interferencia. No será suficiente para un mensaje completo, pero quizás una señal de socorro lo haga», dijo Linda de inmediato. Paul corrió a una estación de trabajo y comenzó a reconfigurar el equipo, conectando dispositivos que no estaban diseñados para funcionar juntos. Linda observó cómo los civiles eran trasladados eficientemente a refugios subterráneos mientras el personal de seguridad distribuía las pocas armas que tenían. «Doctor Martín», llamó Linda a un físico que pasaba. «Podríamos reposicionar el acelerador de partículas como arma defensiva». El científico miró. Sorprendido, no está diseñado para eso, pero el campo de contención magnética podría modificarse potencialmente para interrumpir sus escudos. «Envíen un equipo a ello». Linda ordenó a toda la base que los investigadores comenzaran a convertir su equipo científico en defensas improvisadas. Los geólogos reprogramaron los láseres de minería. Los astrónomos redirigieron los potentes telescopios para enfocar la energía solar como armas de calor. Los químicos mezclaron compuestos que podrían usarse mientras los explosivos emitían una señal de socorro. Paul anunció que justo cuando las primeras naves foserianas entraban en órbita lunar a bordo de la nave moderada del Consejo Galáctico, la representante Tala recibió un mensaje urgente. Un oficial subalterno le entregó una tableta de datos. La facción rebelde boseriana ha lanzado un ataque contra la base lunar humana. El oficial informó que el orador Sintara afirma no tener conocimiento de la operación. Los ojos de Tala se entrecerraron. «Está mintiendo. Esto es obra suya, pero quiere negarlo». Tomó una decisión rápida. «Envíen esta información a la coalición de inmediato, junto con las fuerzas de ataque, las frecuencias de los escudos y las configuraciones de armas en la base lunar». Los primeros disparos de las naves verianas impactaron en las cúpulas exteriores. Los campos de fuerza de emergencia se activaron, pero no aguantaron mucho. «Están apuntando a soporte vital y la generación de energía», informó el jefe de seguridad. «Esta no es una misión de captura. Están tratando de matar a todos». El rostro de Linda se endureció. «Mantengan a los civiles a salvo. Aguantaremos tanto como podamos». Justo cuando la situación parecía desesperada, Paul gritó desde su consola. «Mensaje entrante. Es de una nave del Consejo». El mensaje contenía datos técnicos detallados sobre las naves atacantes. Información que sería crucial para la defensa. «Envíen esto a todas las secciones».
Linda, ordenamos recalibrar nuestras defensas usando estos datos. Con la nueva información, las armas improvisadas de la base comenzaron a tener efecto. El acelerador de partículas modificado del Dr. Martín interrumpió los escudos de la nave líder veriana. Los láseres de minería, ahora correctamente sintonizados, atravesaron el casco repentinamente vulnerable luego. Justo cuando las reservas de energía de la base lunar se acercaban al agotamiento, el espacio pareció plegarse sobre sí mismo cuando 5 naves aparecieron en brillantes destellos de luz. El FC Javelin lideró la flota de la Tierra con el comandante Alan West en el puente. Todas las naves apunten a las naves verarianas. Ordenó: protejan la base lunar a toda costa. La batalla fue feroz pero breve. Las naves terrestres, usando tanto su tecnología avanzada como la inteligencia proporcionada por los moderados del Consejo, rápidamente ganaron la ventaja. 3 naves vocerianas fueron deshabilitadas, 2 destruidas y el resto se retiró. Cuando terminó, el comandante West contactó al director de la base lunar, Crawford. ¿Estás bien? Linda miró a su alrededor a su equipo maltratado pero sin desembarcar. Resistimos. Comandante, no se perdió un solo civil. Capturamos la nave insignia verariana intacta. West informó. No creerás lo que encontramos en sus bancos de datos. Planes detallados para un genocidio contra los humanos y todas las especies de la coalición, y una orden firmada por el propio portavoz Intar. La expresión de Linda era sombría pero determinada. El Consejo no puede ignorar esto más. 3 años después del rechazo de la Tierra por parte del Consejo Galáctico, el embajador George Miller volvió a caminar por las enormes puertas de la Cámara de Consejo. Esta vez, sin embargo, no vino como peticionario. La Cámara se veía diferente ahora. Los viejos asientos escalonados habían sido reemplazados por una disposición circular, donde ninguna posición era más alta que cualquier otra. Faltaban muchos rostros familiares, incluido el ex portavoz Intar, que había sido destituido de poder y enfrentaba un juicio por sus acciones contra la Tierra y la coalición. George tomó en su lugar en una de las plataformas de oradores, junto a representantes de otras 27 especies de la coalición. Se sentaron frente a ellos los miembros restantes del Consejo, liderados por el representante Tala, quien ahora se desempeña como presidente interino. Esta sesión especial de la Asamblea Galáctica ya está en sesión. Tala anunció el uso del nuevo nombre que reemplazó a Consejo Galáctico en las recientes reformas. Los últimos 3 años transformaron el panorama político de la galaxia tras el ataque a la base lunar Alfa y el descubrimiento de los planes genocidas de Centaur. Los miembros moderados del Consejo se aliaron con la coalición para forzar cambios importantes. La antigua estructura de poder se derrumbó a medida que más especies exigían una representación equitativa. Estamos aquí para finalizar la nueva Carta Galáctica. Tala continuó. El embajador Miller, como representante de la Tierra y miembro fundador de la coalición, podría presentar los términos. George dio un paso al frente. Gracias, presidente interino. La coalición propone un marco completamente nuevo para la gobernanza galáctica, no solo escaños en la antigua, capaz pero una nueva mesa completamente nueva. Activó una pantalla holográfica que mostraba el documento constitutivo. Bajo este acuerdo, todas las especies del carenado espacial tendrán una representación igualitaria, basada en el mérito en lugar de la edad o el poder militar. La toma de decisiones requerirá un consenso más amplio, no solo el acuerdo de unos pocos mundos antiguos. El representante argoniano asintió en señal de aprobación, mientras algunas de las especies más antiguas del Consejo parecían incómodas pero resignadas. Además, George continuó. Proponemos reubicar la Asamblea Galáctica a una ubicación neutral a Tierra, y los ingenieros de la coalición han construido una nueva estación en un espacio no reclamado entre nuestros territorios. Cuenta con una cámara circular donde ninguna especie se sienta a la cabeza porque ya no hay cabeza de la mesa. Aparecieron imágenes que mostraban una enorme estación espacial diferente a todo lo visto antes. Su diseño incorporaba elementos de docenas de culturas, creando algo verdaderamente representativo de la diversidad galáctica. El antiguo Consejo afirmó que la humanidad era demasiado violenta, demasiado impredecible, dijo George. Pero cuando nos enfrentamos al rechazo, no empezamos una guerra. Construimos alianzas cuando nos atacaron. Capturamos en lugar de destruir. Cuando salimos victoriosos. Ofrecimos reformas en lugar de venganza. Miró alrededor de la Cámara, encontrando los ojos de los representantes de los antiguos mundos del Consejo y de los miembros de la coalición. La Tierra no solo quería un lugar en su mesa, queríamos una mesa mejor, una donde cada voz importe. Después de la discusión y las enmiendas finales, se tomó la votación. La nueva carta fue aprobada con un apoyo abrumador. Más tarde, mientras George estaba con el presidente Lawson en la plataforma de observación de la
Nueva estación de la Asamblea Galáctica, vieron naves de docenas de mundos atracando en la enorme estructura. Cuando regresaron de esa primera reunión, nunca imaginé que terminaríamos aquí, dijo Patricia. Solo queríamos ser tratados de manera justa. George sonrió. A veces el rechazo lleva a algo mejor que la aceptación. Si nos hubieran dado ese asiento hace 3 años, solo seríamos una voz entre muchas en su sistema. Ahora hemos ayudado a crear algo genuinamente nuevo debajo de ellos. La Cámara Principal de la Asamblea se estaba preparando para su primera sesión oficial. El diseño circular significaba que cada representante podía verse directamente con los demás, sin jerarquías, sin puestos elevados, sin asientos traseros. Nos negaron un asiento, dijo Patricia. Así que construimos una mesa redonda donde todos se sientan como iguales. Al hacerlo, demostramos que merecemos estar aquí desde el principio, añadió George mientras representantes de más de 200 mundos comenzaban a entrar en la nueva Cámara. George notó cuántos asintieron respetuosamente hacia la delegación de la Tierra. La especie que una vez había sido descartada como primitiva y belicista había demostrado una fuerza diferente, la capacidad de unir en lugar de conquistar, de reformar en lugar de destruir. La Tierra no solo había encontrado su lugar en la galaxia, sino que había ayudado a remodelarla.